Hace más de 2000 años, surgió una forma de sabiduría silenciosa. No prometía riqueza, ni fama, ni reconocimiento. Prometía algo más profundo: paz interior, fortaleza, sabiduría. Hoy te quiero hablar de eso, del estoicismo, una filosofía que no busca impresionar, sino transformar el alma. ¿Qué es el estoicismo? El estoicismo es una antigua filosofía que nació en Grecia y fue abrazada por romanos como Epicteto, Séneca y el emperador Marco Aurelio. Pero no es solo historia antigua, es una forma de vivir. El estoico no busca controlar el mundo, busca controlarse a sí mismo. No lucha contra lo que no depende de él, acepta lo que no puede cambiar y se fortalece por dentro. Para un estoico, la verdadera libertad no está en tenerlo todo, sino en no depender de nada para estar en paz. Comprender los eventos que dependen de ti y las cosas que no puedes modificar. Esta es la base de todo. ¿Puedes controlar el clima? No. ¿Puedes controlar las palabras de los demás? Tampoco. Pero sí puedes elegir tu actitud. ¿Me lastiman? Puedo perdonar. ¿Me insultan? Puedo guardar silencio. El estoico no se hace víctima. Se convierte en dueño de su interior. Aceptación del destino. Amor fati. Amor fati significa amar el destino. No resignarse, no rendirse, sino aceptar lo que llega con humildad. El dolor, la pérdida, las dificultades no son castigos, son parte del camino. El estoico aprende a caminar con lo que la vida le entrega y a dar gracias incluso en medio de la tormenta. Vivir con virtud, hacer lo correcto, siempre. Para el estoico, el bien más alto es vivir con virtud, con justicia, con templanza, con coraje, con sabiduría. No importa si otros mienten, gritan o traicionan. Haz lo correcto, aunque nadie te vea, decía Marco Aurelio, porque la verdadera paz viene de vivir en coherencia con el alma. El estoicismo no es frialdad, es profundidad. Muchos piensan que el estoicismo es ser frío, indiferente o insensible, pero es todo lo contrario. El estoico siente, pero no se deja arrastrar por las emociones. El estoico ama, pero no se apega desde la necesidad. El estoico llora, pero no se hunde en la desesperación, porque ha entendido que todo lo que viene también puede irse, y por eso valora más cada instante. ¿Por qué el estoicismo sigue vivo hoy? Porque en este mundo moderno, donde hay tanto ruido, tanta prisa, tantas expectativas, el estoicismo nos recuerda lo esencial, que puedes tener paz aunque todo a tu alrededor se derrumbe, que tu valor no está en lo que posees, sino en lo que eres, y que la verdadera libertad comienza cuando dejas de pelear con lo que no puedes cambiar. Tal vez no creas en los antiguos filósofos, tal vez no hayas leído a Marco Aurelio, ni a Epicteto, ni a Séneca. Pero si alguna vez en medio del caos decidiste mantener la calma, si alguna vez elegiste perdonar, aunque tu orgullo gritara lo contrario, si alguna vez confiaste en la vida, aunque todo pareciera oscuro, entonces, sin saberlo, ya has caminado por el sendero estoico. Y quizás Dios te ha estado susurrando estas verdades desde siempre, solo que ahora tienen nombre.